Críticas sin spoilers de la película Bad Boys hasta la muerte. ¿Será una película que honra a su franquicia? Acompáñame a contestar esta pregunta. Película recién estrenada en cines con una duración de 1 hora con 55 minutos, la cual se encuentra en el género de la acción, la comedia y el thriller, donde la sinopsis nos dice que los policías más famosos del mundo regresan a su icónica mezcla de acción al límite y comedia escandalosa, pero en esta vez con un giro inesperado. Es decir, los mejores de Miami se dan a la fuga. Y esta película viene siendo la cuarta entrega de la saga de Bad Boys. Dicho esto, empecemos con la crítica. En este caso, empezamos con el elenco, donde regresa Will Smith, nunca mejor dicho, porque francamente en esta película se siente exactamente ese Will Smith de las películas clásicas de acción y comedia, algo que francamente ya se había perdido en sus películas anteriores. Otro que también regresa sería Martin Lawrence, pero en este caso creo que en su regreso no está tan bien hecho como podría ser el de Will Smith, porque en el caso de Martin Lawrence sí se nota ya físicamente que no le da para hacer películas de acción. Pero así que no es mala onda con el actor, sigue funcionando muy bien en las escenas de comedia, pero las escenas de acción francamente sí se nota ya bastante torpe y como que ya ni él mismo se las cree. Pero a pesar de esto realmente me parece que hizo un trabajo cumplidor. Lo mismo pasa con la actriz Vanessa Hudgens y Alexander Lubin, que también hacen una pareja bastante carismática y que funciona bastante bien como apoyo en esta película. Y lo mismo pasa con la actriz mexicana Paula Núñez y el villano Eric Dane, que francamente los dos también cumplieron bastante bien. Y el mismo Reed Richards y Anne Gruffudd, que también en este caso hace un papel ya también mucho más ajustado a su edad y se siente bastante bien. Así que en este caso a todo el elenco le voy a poner palomita porque es un elenco bastante cumplidor y también bastante entretenido. Muy bien, dicho esto pasemos a la crítica de la dirección realizada por dos directores, que son precisamente Adil Arif y Bilal Fallah, los cuales obviamente dirigieron la película de Bad Boys for Life del 2020, así como también han dirigido la película de Rebel del 2022. Que francamente estos directores sí logran su cometido porque hay momentos en que sí se siente la película como hecha por Michael Bay, quien por cierto también hace un cameo en esta película. Por lo menos para mí la acción se siente muy similar, si no es que calcada, del director Michael Bay, así que me parecen unos directores que sí le dan cierto homenaje a las películas que realizó Michael Bay de Bad Boys. Y al menos en esta película sí los sentí mucho más sueltos y también como más confiados, al menos en las secuencias de acción. Desafortunadamente en este caso creo que el guión no les ayudó mucho, pero les voy a poner palomita porque me parece que hicieron un buen trabajo como directores. Muy bien, dicho esto pasemos a lo que es la crítica del guión, que como dije realmente para mí es lo más bajito de esta película, realizada por los escritores Chris Berman y Will Beall. En el caso del escritor, Chris Berman ha escrito la película de El Hombre de Toronto del 2022, así como también la película de Mask del 2020 y la película anterior de Bad Boys for Life del 2020 también. Así que como ves amigo, este escritor es el escritor ya de cajón de lo que es Bad Boys y de las películas de acción con comedia. Y el otro escritor y guionista de esta película es Will Beall, que en este caso está escribiendo puras películas que van a salir próximamente que son bastante geeks, como por ejemplo La Leyenda de Conan para el 2026, una película sin título de Warner Brothers sobre Robin Hood para el 2025, así como también escribió la película del superdetective de Hollywood Axel Foley para el 2024 que está próxima a estrenarse, así como también se dice que está participando en el guión de la película de Arma Mortal 5. En pocas palabras, como ves, realmente es un escritor más de ciencia ficción y también de acción. Y seguramente amigo que él fue el que escribió la primera parte de la película que se vuelve un poquito esotérica y espiritual, que francamente no va nada con la franquicia de Bad Boys y hasta yo dije, se van a atrever a hacer algo diferente en esta franquicia, pero a la mera hora el final se hicieron un final bastante cliché y se echaron para atrás con esta idea. Así que para mí realmente como que no se pusieron de acuerdo o simplemente se echaron para atrás y no quisieron arriesgarse y simplemente hicieron una fotocopia de las películas anteriores de Bad Boys, lo cual obviamente no está mal, pero francamente se siente ya un poquito quemada y repetitiva esta fórmula. Muy bien, dicho esto pasemos a la crítica de la producción realizada por la productora
distribuidora Columbia Pictures y la productora Jerry Bruckheimer Films, que obviamente son las mismas productoras de toda la vida de esta franquicia de Bad Boys, y me parece que ambas hicieron un buen trabajo porque el elenco me parece que estuvo bastante bien. La música de Norler Booth es también cumplidora y muy similar a las demás películas de Bad Boys, así como también la fotografía, diría yo, bastante repetitiva y cumplidora como la de la película anterior de Robert Heimberg. Así que en pocas palabras me parece que hicieron un trabajo cumplidor y sí, está muy a la altura de toda la franquicia. Ahora pasemos a lo que dice la crítica mundial sobre esta película, que francamente es bastante irregular, porque en el caso del Metacritic está en la calificación en 54, basado en 49 críticas a nivel mundial. Y en el caso de la calificación del público está hasta el momento en 7.8. Y en este caso en Rotten Tomatoes anda también más o menos similar, en este caso 63%, basado en 177 críticas a nivel mundial, y la calificación del público está en el 97%. Ahí sí me parece que está demasiado alta. Muy bien, de hecho esto pasemos a lo que es la crítica general de la película de Bad Boys hasta la muerte. Donde me parece que sobresale bastante bien la película es en la química entre los protagonistas, es decir, Will Smith y Martin Lawrence. Todo que en esta película sí se siente y se retoma esa química y esa amistad entre estos dos grandes actores, que es Will Smith y Martin Lawrence, que son francamente los que cargan la mayor parte de esta película. Y obviamente viene siendo el punto más fuerte de esta misma. Aunque en este caso lo malo viene siendo que esta película se basa en la misma fórmula de las películas anteriores, así como también los lugares comunes del género de la acción y de la comedia de acción, al grado que muchas veces se sienten como las películas anteriores, no solo en la acción sino también en la parte de la comedia. Aunque sí he de decir, un punto bueno es que en la acción realmente sí me sorprendió por lo menos unas 2 o 3 veces con unas buenas secuencias de acción, como la del helicóptero o el tiroteo final, que francamente sí me sorprendió y realmente creo que lo hicieron bastante bien. Que sinceramente esto ayudó bastante a la película porque el guión estuvo muy básico, muy débil y una trama bastante cliché y sin mucho chiste. En pocas palabras, es una comedia de acción ya bastante formulada que no te quiere inventar la rueda y simplemente te quiere dar lo mismo que todas las películas anteriores, lo cual realmente no está mal porque sí te da lo que tú esperas, pero francamente sí ya se siente un poquito desgastada esta fórmula. Así que yo le voy a poner una calificación de 7.5. Me parece que es una película que cumple lo que promete y hasta ahí. No se quiere meter ni ir más allá de lo que no es. ¿O qué piensas tú, amigo? ¿Qué te pareció la película de Bad Boys hasta la muerte? Te leo en los comentarios y no te olvides de suscribirte, darle like y compartir este video con tus amigos. Eso nos ayuda mucho a seguir adelante. Así como también te recomiendo este video del por qué el cine está muriendo. Bueno, al menos para mí, descubre las impactantes razones. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por el apoyo. Bye.